Con el tema de las elecciones regionales fraudulentas que intenta seguir llevando adelante el régimen de Nicolás Maduro, hay diversas opiniones sobre la mesa. Una de ellas es la del periodista y además consultor político Eduard Rodríguez. Lo veo en pantalla, publicado en nuestra página web, un artículo de opinión. Dice: la castración del voto en Venezuela, y parte de este artículo dice: el término de castración es empleado en los animales o en los seres humanos cuando se les practica la técnica quirúrgica destinada a extirpar los órganos sexuales en hombres o mujeres, causando la esterilización, lo que impide la reproducción. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con Venezuela? Aquí se los cuento, y precisamente nos los va a contar en vivo y en directo. Eduard, ¿cómo estás? Bienvenido. Jessica, buenas tardes para ti y a todos los que sintonizan a esta hora EBTV, el canal de los venezolanos. Bueno, explícame, la castración del voto en Venezuela, sobre todo cuando hay voces en las que están apoyando ir a unas elecciones y que están defendiendo precisamente ese voto. Bueno, Jessica, número uno, no somos médicos, ¿no? Pero esta semana, analizando un poco todo el panorama electoral de Venezuela, viendo un poco las encuestas que comentaremos acá, leyendo ayer el comunicado de la plataforma unitaria, posiciones de diferentes actores como el Partido Comunista, ¿no? De la no participación de elecciones, yo debo acotar de que semanas atrás yo a lo interno y en lo personal siempre pensé que hay que defender los espacios no se ceden, pero hay una realidad muy clara, y el término de castración del voto en Venezuela ya se está ejecutando. Es decir, en este artículo yo refiero allí que la castración es un proceso evidentemente quirúrgico donde extirpan en los órganos reproductores sexuales tanto de los animales como de los seres humanos, y evitan pues esta esterilización que se puedan reproducir. Nosotros, en Venezuela, Maduro, si una de las cosas o la única cosa que ha hecho bien, porque hasta el mal hay que hacerlo bien, la única cosa que ha hecho bien Maduro, escuchen bien, es mantenerse en el poder. Y mantenerse en el poder significa desmovilizar, desmoralizar al ciudadano y sobre todo al elector. Maduro el 28 de julio del 2024 ejecutó este plan de castración del voto. Ellos desde el 2007, y debo remontarme un poquito que no lo reseño ahí en el artículo, ellos desde el 2007, Chávez entendió que podía perder cualquier elección, a pesar de haber ganado en el 2006 casi 70-30 a Rosales, creo que fue 60-40, no recuerdo exactamente los números, pero fue una victoria abrumadora la que tuvo Chávez en el 2006. Pero en el 2007, Chávez pierde la reforma constitucional después de haber visto todo ese proceso que fue la defensa de RCTV, de salir los jóvenes en ese momento y la ciudadanía. Chávez pierde la reforma. En ese momento Chávez dio la orden: mire, nosotros no podemos perder más ninguna elección en este país. Hicieron una geometría o planificaron todo esto de Smartmati, Jorge Rodríguez, el CNE, luego Tibisay, donde ganaban procesos electorales y donde ganaban procesos electorales, o mejor dicho, podían perder elecciones municipales, regionales, diputados, pero el poder principal nunca se perdería. Si tenían que, por ejemplo, había momentos en que, bueno, usted quiere ganar la gobernación del Zulia, entonces le decían, bueno, tenemos tantos centros electorales a los cuales hay que impedir que la gente llegue. Bueno, mandemos a un motorizado. Tenemos tantos centros electorales donde vota más la mayoría opositora. Bueno, esos centros, las máquinas van a estar dañadas 4 o 5 horas. En tales centros llamemos nosotros a toda la base de datos, hicimos lo de los CLAP. Es decir, tenían una geometría hecha para ganar las elecciones. Y donde no las ganaban, pues entonces... Y arreglaron los circuitos. Exacto. Arreglaron, lo acaba de decir, arreglaron los circuitos, ponían a ganar a quien quisiera, pero nunca el poder principal, que era la presidencia, estaba en riesgo. El 28 de julio, la presidencia del país, en manos de Nicolás, usurpada en el 2018, perdió la elección. Y la geometría o todo esto que ellos diseñaban no sirvió para nada. No sirvió la movilización del PSV en manos de Diosdado, no sirvió todo el esfuerzo y el trabajo que venía haciendo con todo el conocimiento electoral de Jorge Rodríguez, no sirvió para nada, porque perdieron la elección 70-30. Y al perder la elección 70-30 es que no sirvió ni las bases de datos ni las presiones del CLAP, porque entre ese 70% estaba votando el chavismo que se cansó de Maduro y él no lo sabía. Entonces el rey quedó desnudo y entonces entra en acción Diosdado y le dice: ¿sabes qué? Tenemos que robarnos la elección.
y tenemos que hablar con los militares porque este país nos lo tenemos que secuestrar nosotros, no podemos entregarlo. Y en efecto lo hicieron. Entonces la castración comenzó el 28 de julio del voto. Luego vino el 29. Entonces, ¿qué hicieron? Aumentaron o subieron el volumen de la persecución, de la tortura, más de 2.000 detenidos, presos hoy en día en las cárceles venezolanas, en centros de tortura, políticos, ciudadanos, personas que estuvieron de testigos y que fueron, hoy todavía siguen pagando, y tú lo sabes muy bien y lo reseñas todos los días, los que son en televisión, en este canal y en lo privado, lo que significa todo lo que viven los presos políticos en Venezuela. Y todos estos presos, todos los tratos inhumanos que han tenido. Pasado esto, de persecución, generó un proceso, por supuesto, de temor en la ciudadanía. El 9 de enero, ese temor medianamente fue disipado, la gente salió, protestó, manifestó. El 10, Maduro sigue con su proceso de castración. Cuando vemos ese acto pírrico, ese acto gris, de aduladores, que lo hace en la Asamblea Nacional, en un salón pequeño, donde solo 2 dictadores lo acompañaron: Ortega y Díaz-Canel. El resto eran militares y funcionarios cercanos a él. Casi no habían diputados, o mejor dicho, no habían diputados, que era el poder legislativo que tenían. Pero el proceso era de castrar la voluntad de voto. Es decir, lo que ustedes ganaron, eso nos sabe a pepino a nosotros. Estados Unidos deportó a 177 venezolanos que estaban recluidos en Guantánamo. Desde aquí no se explicó si todos tenían delitos o si todos pertenecen al Tren de Aragua. Lo cierto es que fueron llevados a Honduras y desde allí volaron a Venezuela. El avión de Conviasa, aerolínea sancionada por Estados Unidos, no ha regresado a pisar suelo estadounidense y por ello utilizaron un tercer país para este trámite. En La Guaira fueron recibidos por el señor Diosdado Cabello, quien aseguró que fueron rescatados de ese infierno de prisión, como calificó a Guantánamo. Escúchenlo. Que producto pues de toda una campaña mediática contra este país tuvieron que irse y están saliendo al infierno, porque Guantánamo es el infierno. Guantánamo es el infierno. El mundo entero sabe las condiciones que imperan en ese recinto carcelario. Y están regresando a su país y están siendo tratados como seres humanos, más allá de cualquier situación judicial que tengan algunos. Aquí están tratados como seres humanos, tratamiento médico, cuando lleguen, identificación, alimentación balanceada, la revisión permanente, van a hablar todos, hablan con su familia para la ubicación, porque nosotros los estamos llevando a cada uno a su casa. Cada uno de ellos luego son llevados a su casa y tú los ves, mira, todos son jóvenes, muchachos muy jóvenes que regresan a su país llenos de esperanza, cargados del terror de esa pesadilla, de venir a su país luego de estar donde estaba. Cualquiera que no conozca a Diosdado y lo escucha por primera vez, diría que es todo un demócrata, defensor de los derechos humanos. Imagínate, los rescató del infierno de Guantánamo. Y si Guantánamo es el infierno, ¿cómo denominaríamos el helicoide? Habla de respeto de derechos humanos. ¿Qué pudiéramos decir de todos aquellos que han muerto en esos calabozos del régimen? De los militares desaparecidos, de los presos políticos, de los 5 asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. ¿Qué decimos? Lo cierto del caso es que nadie sabe qué pasará con esos 177 hombres que llegaron a Venezuela, como lo dice el dirigente político David Smolansky. Leo lo que escribió en sus redes sociales. Ahora llegaron los que estaban en Guantánamo a Venezuela. El régimen protegerá a todo aquel que sea miembro del Tren de Aragua y a los inocentes. Militares disidentes o voluntarios del 28 de julio los encarcelarán o no sabremos de ellos, como ya ha pasado con muchos del primer grupo. Otra prueba de la Venezuela esa que describe Diosdado, que es falsa, en la que según él se respetan los derechos humanos, en la que denunció el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundarain, este tipo de cosas ocurren en esa Venezuela, que Diosdado no habla. Me informan desde el Tribunal Supremo de Justicia, el ilegítimo, que el martes 18 de febrero, en horas de la noche, presentaron al yerno del presidente electo, Edmundo González, el señor Rafael Tudares, ante el juez
Edward Briceño, recientemente sancionado por Estados Unidos por órdenes de Tarek William Saab. Sigue en el tuit, dice, imputaron los mismos delitos que constan en la orden de su suegro, en grado de cómplice. Recordemos que Tudare se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 7 de enero de este año, cuando fue secuestrado por funcionarios del Estado. De acuerdo con la información, le fue acordada la privación de libertad, estuvo asistido por un defensor público. ¿Quién está a la cabeza de la defensa pública? No es el defensor público, es la hermana de Nicolás Maduro, así como lo ha revelado en muchísimas oportunidades la periodista de investigación Sebastiana Barraez. Dice Zair Mundaray, defensor público cómplice de este hecho, y habrían levantado el acta con fecha anterior para intentar evadir el crimen ya consumado de desaparición forzada. En cualquier momento viene otro show del fiscal carcelero. Esos son los derechos humanos a los que se refiere Diosdado Cabello, que respetan. Sigo. Todos los muertos en esos calabozos en los que, según Diosdado, se velan por la seguridad de todos los presos, los voy a recordar de nuevo. Los veo en pantalla, muertos bajo custodia del régimen de Maduro. Rodolfo González, el aviador, Carlos García, Rafael Arriaza, Fernando Albán, Nelson Martínez, Rafael Acosta Arévalo, Virgilio Jiménez, Pedro Santana, Salvador Franco, Gabriel Medina, Raúl Isaías Baduel, Jesús Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez, Oswald González.